Buenos días, tardes o noches, aquí su padre Fig dándoles la bienvenida a este canal, link de la historia y del creador en la descripción. Descargo de responsabilidad. Esta es una obra de fanfiction basada en múltiples series de anime barra manga existentes. Los personajes y escenarios utilizados en esta historia pertenecen a sus respectivos dueños y creadores. Capítulo 5, los gritos del nuevo entrenador. Las carreras Junior Meig Debut son la primera carrera para una joven Uma Musume, con una parrilla completa de 9 competidoras. Es un escenario glorioso para una joven Uma Musume, y para algunas, es la primera y en algunos casos, la última carrera de su trayectoria. Naturalmente, solo una Uma Musume puede obtener el primer lugar, a menos que haya un empate. Únicamente la Uma Musume ganadora puede ascender a una categoría superior, mientras que las derrotadas no pueden avanzar hasta que ganen una carrera pendiente. Algunas jóvenes Umas se decepcionan tanto de su talento durante su carrera de debut que abandonan la Academia Treisen. Terminar entre los 5 primeros, o al menos quedar entre los primeros puestos, demuestra potencial, pero quedar fuera de los 5 primeros en una carrera de debut implica pocas posibilidades de ganar, incluso en carreras que no se hayan ganado. Una de cada 9. Apenas un poco más del 10% de las jóvenes Uma Musumes que debutan este año ganarán su primera carrera. E incluso si ganan, no podrán participar en carreras importantes a menos que tengan un buen desempeño en carreras de mayor categoría. En otros deportes es igual, pero se trata de superar a los demás para avanzar. Para ello, necesitas habilidad y talento, mucho esfuerzo e incluso un poco de suerte para llegar a las grandes competiciones. Como parte de mi formación para convertirme en entrenador, he visto muchas carreras. Desde carreras de G1 hasta debuts, en todas las épocas y condiciones. Había Uma Musumes que eran consideradas ganadoras en las carreras más importantes, y otras que perdían una y otra vez. Sin embargo, incluso las que perdían en las carreras importantes seguían siendo un grupo selecto, una élite entre las élites, simplemente por el hecho de poder competir en ellas. Meig Debut es un evento de menor envergadura que las grandes carreras, pero es importante tanto para las Umas como para los entrenadores. La carrera que elegí para que Urara participara fue una carrera corta sobre tierra. Urara puede correr 1 milla sobre tierra, pero actualmente está en desventaja en comparación con sus habilidades en distancias cortas. La carrera se celebra en el hipódromo de Tokio, con una distancia de 1300 metros en un recorrido en sentido contrario a las agujas del reloj. Está reservada para las Umas que ingresaron este año en la Academia Treisen, como Urara, y que se especializan en carreras de corta distancia sobre tierra. El tiempo ha sido agradable estos últimos días, y hoy es un día despejado y sin nubes. Las buenas condiciones de la pista y el clima son ideales para Urara, pero lo mismo ocurre con las demás Uma Musume. Por fin ha llegado el día. Llevé a Urara al hipódromo de Tokio y murmuré para mí misma mientras observaba cómo se reunían unas tras otras las multitudes de espectadores, a pesar de que no era un día de carreras importante. Las carreras de debut también son especiales para los espectadores. Las jóvenes Uma Musume que compiten aún son inmaduras, pero el público espera con ilusión la aparición de promesas que triunfarán en futuras carreras. El nivel de atención demuestra que las carreras de jóvenes Uma Musume son un pasatiempo nacional muy arraigado. Alrededor del hipódromo de Tokio, los puestos de comida se alineaban como en una fiesta, vendiendo platos clásicos como yakisoba y takoyaki. También había zumo de zanahoria y zanahorias asadas para las aficionadas a las Umas, y vi a varias comprándolos. Hola, son baratos, son baratos. Este es el yakisoba especial de Gold-chan. Ahora mismo, solo cuesta 300 yenes el paquete. Vi a una Uma Musume que era no solo una clienta, sino también como vendedora. Tenía un hermoso cabello largo y gris, y su complexión robusta era evidente incluso para una entrenadora novata como yo. Ver a una Uma que parece una corredora fuerte vendiendo yakisoba es algo único en este mundo. Wow, esto es como un festival, entrenador. Urara, que caminaba a mi lado, meneaba la cola y miraba a su alrededor como si estuviera a punto de salir corriendo. No parecía nerviosa en absoluto por la gran carrera, y si la dejaba sola, probablemente se abalanzaría sobre un puesto de comida y comería lo que quisiera. Podemos comprar algo después de la carrera, ¿de acuerdo? Sería un problema si te llenas y no puedes correr. Está bien. Tenía muchísimas ganas de que llegara la carrera de hoy. Urara dijo esto y dio saltitos alegremente. Parecía no sentir tensión, pero eso era mejor que estar demasiado nerviosa para dar lo mejor de sí. En los días previos a hoy, había entrenado a Urara tanto como me fue posible.
No solo la hice correr en la pista de tierra, sino que también la hice correr en la pista de virutas de madera, en senderos cuesta arriba, nadar en la piscina, hacer entrenamiento de fuerza y estiramientos para mantener su cuerpo flexible, todo ello con cuidado de que no se lesionara y de aumentar su velocidad y resistencia. También la hice practicar la salida desde la puerta y, tras rogarle insistentemente a Kiryuin-san, la hice correr junto a Happy Me para prepararse para la carrera real. Como lo necesitaría si terminaba entre los 3 primeros, también la hice practicar lo mínimo indispensable para el baile de Winning Life. El único error de cálculo, uno bueno, fue que Urara había crecido más de lo que había previsto inicialmente en el plan de entrenamiento que había diseñado. Desde el incidente en el que Urara faltó al entrenamiento, sentí que su crecimiento se había acelerado. Urara siempre había sido muy entusiasta con el entrenamiento, pero había trabajado duro sin quejarse ni dudar en absoluto del entrenamiento que le asigné. Además, el hecho de que Urara fuera mi única Uma Musume asignada resultó ser una ventaja inesperada. Pensándolo bien, era algo sencillo. Tener una sola Uma Musume asignada significaba que podía dedicarle todos mis recursos como entrenadora. Si estuviera a cargo de varias Uma Musume, las oportunidades podrían aumentar. Sin embargo, si aumenta el número de Umas, los recursos se dividirían. Por eso, pude concentrar todos mis esfuerzos en entrenar a Urara. Como resultado, su desarrollo fue mucho más significativo de lo que había previsto inicialmente. En el equipo Rigil, uno de los mejores equipos de la Academia Treizen, la entrenadora Toyo entrena a más de 10 Uma Musume a la vez y aún así consigue el primer puesto en varias carreras importantes. Mis habilidades de entrenamiento son insignificantes comparadas con las de un monstruo como el entrenador Toyo, pero creo que he hecho todo lo posible para entrenar a Urara. Hoy se verá reflejado el fruto de mis esfuerzos en los resultados de la carrera. Los resultados de mi formación como entrenador se manifestarán claramente. Me quedé de pie junto a Urara, que reía alegremente, y mi cuerpo tembló. ¿Era por la anticipación o por otra emoción? Oye. Goldship, no puedes molestar a los vendedores de comida. Al menos limítate a vender en nuestras carreras simuladas. Oh, mierda. Me pareció oír las voces de un entrenador veterano y de las Umas de antes detrás de mí, pero no tuve la oportunidad de darme la vuelta para confirmarlo. Ahora, la siguiente carrera es la quinta. La Meig Debut, donde se espera que nazca una nueva estrella. La distancia en pista de tierra es de 1300 metros, y se anuncia que la pista está en buenas condiciones. Habrá 9 Uma Musume compitiendo. Y así, finalmente comenzó la carrera de debut de Urara. Crucé los brazos y observé a Urara mientras escuchaba la voz del locutor masculino resonando en el hipódromo de Tokio. A diferencia de su habitual camiseta de entrenamiento, Urara vestía un uniforme de gimnasia con su peto de competición cosido y bombachos. A diferencia de las demás Uma Musumes, llevaba una diadema roja, pero todas las Uma Musumes que competían en el Meid Debut llevaban uniformes de gimnasia con bombachos o pantalones cortos. Desde la primera fila de las gradas, la más cercana a la pista, pude ver no solo a Urara, sino también a las demás Uma Musumes. Sabía quiénes competían de antemano, pero no conocía personalmente a ninguna, como a Happy Mick. Sin embargo, tras recopilar información, descubrí que la mitad de ellos tenían mejores tiempos de vuelta que Urara. Fue frustrante ver que, incluso en un entorno donde podía centrarme en entrenar solo a Urara, su habilidad basada en el tiempo se situaba solo en la mitad de la tabla. Sin embargo, por lo que pude observar, la mayoría de las Uma Musume estaban nerviosas. Por mucho que hubieran entrenado, esta era su primera carrera de verdad. Es normal que estén nerviosas ante una carrera tan importante que podría determinar el rumbo de su carrera. Urara era la única que no estaba nerviosa. Saludaba al público con su sonrisa habitual. Oh. Entrenador. Mírame, voy a dar lo mejor de mí. Cuando Urara me vio y me saludó con la mano, le devolví el saludo con una sonrisa irónica. Sentí miradas cálidas de los espectadores a mi alrededor, pero no tuve el valor de confirmarlo. Ve, Urara-chan. Te estamos animando. Sí. Gracias. Pero oí una voz familiar y miré en esa dirección. Vi a algunas personas del barrio comercial y me sorprendió bastante. No eran todos conocidos, pero el frutero y otros parecían haber venido a apoyarla. Me alegro por Urara como su entrenadora, pero su tienda está bien. No pude hablar con ellos antes de la carrera, pero cuando nuestras miradas se cruzaron, incliné la cabeza en señal de gratitud. Al levantar la vista, saqué del bolsillo de mi chaqueta la tarjeta de la carrera de Urara. No solo las otras Uma Musume eran hábiles, sino que también había condiciones desfavorables para Urara, como se indicaba en la tarjeta.
Esa chica Haru Urara es brillante y alegre, pero está en la puerta 1, carril 1. Puede que sea una ventaja en césped, pero podría ser un problema en tierra. ¿A qué viene esta repentina charla? Mucha gente dice que un carril interior supone una ventaja en una pista de hierba. Pero eso se aplica a carreras de cierta distancia, y suele ser una desventaja en carreras de corta distancia o sobre tierra. Es cierto. En una pista de tierra, existe el riesgo de que te llene la cara de arena en los carriles interiores. Los carriles exteriores son menos arriesgados, por lo que resultan más ventajosos. Escuché a los espectadores que estaban cerca y miré el programa de la carrera. Tal como habían dicho, el nombre de Urara figuraba en la puerta 1, carril 1. En las carreras, a las UMA se les asigna un número de puerta y, dependiendo de si la pista es de hierba o tierra y de la distancia, un carril interior puede suponer una ventaja o una desventaja. Urara partía desde el carril interior, ya que estaba en la puerta 1, carril 1, lo cual era una ventaja en el sentido de que correría una distancia más corta en comparación con una UMA Musume que partiera desde un carril exterior. Sin embargo, en una pista de tierra, es más probable que se levante arena en los carriles interiores. Esto no sería un problema para una UMA Musume que decide tomar la delantera desde el principio, pero para Urara, que compite persiguiendo, existía el riesgo de que le cayera arena en la cara. Le dije a Urara que tuviera cuidado con la arena, ahora solo queda ver qué pasa en la carrera. La mayoría de las UMA Musumes compiten limpiamente, respetando el espíritu deportivo, pero algunas levantan arena intencionadamente contra las UMA Musumes que van detrás, e incluso, en casos graves, las derriban con fuerza. No creo que ninguna UMA Musume recurra a un juego tan sucio en una carrera de debut, pero es posible que la arena vuele por accidente. Por la puerta 1, carril 1, Haru Urara entra con una sonrisa. Ocupa el sexto lugar en popularidad, pero es una UMA Musume muy alegre que siempre destaca con su sonrisa en el paddock. No parece nerviosa en absoluto. La mayoría de las UMA Musume se ponen nerviosas en su debut, incluso las que luego ganan carreras importantes. Esta es su primera carrera, pero ya se oyen vítores desde las gradas. ¿Estará a la altura de las expectativas? A continuación, puerta 2, carril 2, tras la fanfarria, el locutor y los comentaristas presentaron brevemente a cada UMA Musume al entrar por la puerta de salida. Al mismo tiempo, las voces de los espectadores comenzaron a calmarse, aguardando con impaciencia el inicio de la carrera. Todas las UMA Musume han entrado por la puerta. Estamos listas para la carrera. Observe a Urara, que se mantenía erguida con una sonrisa en el rostro. El rostro de Urara irradiaba emoción y alegría, como si estuviera a punto de salir corriendo en cualquier momento. Un momento de silencio llenó el hipódromo y, con un golpe seco, las puertas se abrieron. Y allá van. Todas las UMA Musume tienen un nuevo comienzo. El inicio de Urara fue excelente. No se quedó atrás y logró salir de la puerta casi al mismo tiempo que las demás UMA Musume. Sin embargo, probablemente debido a una diferencia de estrategia, una a una, las UMA Musume fueron bloqueando el paso de Urara mientras corría por el carril interior. Uno tomando la delantera, 4 avanzando, 3 persiguiendo, incluyendo a Urara, y uno acercándose. Revisé la posición de cada UMA Musume y murmuré para mí misma. Al mismo tiempo, quise chasquear la lengua. El grupo que avanzaba estaba formado para bloquear el paso de Urara, y le resultaría muy difícil abrirse paso entre tantos de ellos. En cabeza se encuentra el número 6, Chief Purser, seguido a 2 cuerpos de distancia por Led Nobel, número 3, Green Chow Chow, número 4, y Mini Gaisi, número 5, que luchan por el segundo puesto. Un poco más atrás está Kinder Schatz, número 9. Aproximadamente 2 cuerpos más atrás, Haru Urara, número 1, Wiseman Lens, número 8, y Fyudol Teniur, número 2, forman el grupo intermedio. Al final del grupo se encuentra Beta Cubism, número 7. Sí. Esta es una buena posición. Celebré con un pequeño puñetazo al ver a Urara corriendo al frente del grupo intermedio. No estaba rodeada de otras UMA Musume y se encontraba en una posición excelente para ver a las que iban delante. Las UMA Musume superaron la primera recta y entraron en la curva. Urara y las demás hicieron pequeños ajustes en sus posiciones, tomando la curva con cuidado para evitar abrirse demasiado. Tras pasar el gran árbol de Zelkova, se dirigen a la cuarta esquina. El líder sigue siendo el número 6, Chief Purser. Led Nobel y Mini Daisy le siguen de cerca. Green Chow Chow ha retrocedido ligeramente hasta el cuarto puesto. ¿Se habrá abierto demasiado Kinder Schatz? El grupo del medio, liderado por Haru Urara, se acerca por dentro. Mientras escuchaba la voz del locutor, no le quité los ojos de encima a Urara mientras corría.
Seguía corriendo por el interior de la pista, una posición casi ideal para un perseguidor. Lo ideal sería que prestara más atención a su posición para abrirse paso en la recta final, pero probablemente Urara se estaba concentrando en no abrirse demasiado en la curva. Su experiencia corriendo con Happy Me podría resultarle útil. Al pasar la curva, la número 6, Chief Purser, va en cabeza. Sigue escapándose, pero la diferencia con la segunda clasificada se ha reducido a 2 cuerpos. ¿Podrá mantener la ventaja? ¿O Led Nobel la superará? Apreté los puños y puse toda mi fuerza en ellos. Quizás porque se acercaba el verano, el hipódromo de Tokio estaba caluroso y la carrera que tenía delante era tan intensa que mis puños apretados se llenaron rápidamente de sudor. Sí, esto es. Esto es lo que es. Lo que realmente cambió mi perspectiva cuando estaba en la secundaria y empecé a quedarme atrás con respecto a mis compañeros fue ver a Uma Musume. Ahora, la Uma Musume a la que estoy entrenando corre en la pista, disfrutando de los vítores del público. Sin darme cuenta, una voz escapó de mis labios. Había mantenido la boca cerrada porque sabía que de todos modos no podía oírme, e incluso si pudiera, no quería interrumpir su concentración, pero se abrió sola. Han superado la marca de los 400 metros. ¿Quién abrirá paso? Oh. Haru Urara, que corría por dentro, acelera. Ha subido del 5.º al 3.er puesto. Está junto a Mini Daisy. ¿Podrá alcanzar a la líder? En la recta final es donde Urara demuestra su verdadero potencial. Urara, que había estado corriendo por el interior del circuito, aún conservaba una expresión de serenidad y una sonrisa en el rostro. Un crujido resonó entre mis puños apretados. Mi corazón latía con fuerza, violentamente. La sangre corría por todo mi cuerpo con un sonido rítmico. Haru Urara avanza por el interior. Está a punto de alcanzar a Led Nobel. Pero Led Nobel también está acelerando. ¿Está Chief Purser en apuros? La distancia con las dos que la siguen es de solo una longitud. Faltan 200 metros. ¿Qué pasará? ¿Podrá Chief Purser aguantar? La voz del locutor se tornó cada vez más apasionada, y la emoción de los espectadores aumentó. Todos gritaban sus propias palabras, animando con entusiasmo a la Uma Musume. Urara. Quizás fue por ellos, pero no pude evitar gritar. No me importaba si me desgarraba la garganta. Alcé la voz, esperando que mis vítores la alcanzaran. Así es, Urara, Haru Urara es una increíble Uma Musume. A ese ritmo, estaba seguro de que superaría al segundo puesto, adelantaría al líder y cruzaría la meta en primer lugar. No es una carrera importante, sino una carrera de debut, la primera carrera para todas las Uma Musume participantes. Sin embargo, me despertó esta pasión. Me sentí afortunada de participar en el entrenamiento de una Uma Musume tan talentosa. Le agradecí a Urara que me acompañara durante todo el entrenamiento sin quejarse ni una sola vez. Nuestra relación tenía menos de 3 meses, pero Urara también debía de confiar en mí. Como si hubiera escuchado mis ánimos, los ojos de Urara se abrieron de par en par y una gran sonrisa apareció en su rostro mientras ponía más fuerza en sus piernas. Faltaban menos de 150 metros. Urara ya estaba en segundo lugar. Solo tenía que adelantar a la líder. El cuerpo de Urara se desvió repentinamente hacia el exterior del circuito. Tardé unos segundos en comprender lo que sucedía, pero antes que yo, el locutor lanzó un grito. ¿Qué está pasando? La número 1, Haru Urara, ha dado un volantazo y ha disminuido la velocidad. ¿Se le ha metido arena en la cara? Se está tapando el ojo. Mientras la voz de la locutora entraba por mis oídos y salía de mi cabeza incomprensible, las Uma Musume que corrían detrás de ella la adelantaban una tras otra, esquivando a la errática Urara. Chief Purser va en cabeza. Led Nobel la persigue, pero Chief Purser se escapa. El cubismo beta se acerca, pero la alcanzará. No. Chief Purser. Chief Purser apenas logra mantener la ventaja y cruza la meta. La voz del locutor sonaba muy lejana. Beta Cubism llega a la meta. Seguido de Led Nobel. Mini Daisy se queda un poco atrás. ¿Está bien Haru Urara? Está corriendo en diagonal. Wiseman Lens y Feudolten y Ur han cruzado la meta. Urara se frotó los ojos, pero miró desesperadamente hacia adelante y siguió corriendo. Sin embargo, quizás debido a su repentina pérdida de velocidad, las Uma Musume que venían detrás comenzaron a cruzar la meta una tras otra. Y por fin, Haru Urara. Haru Urara ha cruzado la meta. Se está frotando los ojos, pero ¿estará bien? Oh, Haru Urara está saludando a las gradas con una sonrisa. Parece que está bien. Terminó en último lugar debido a un accidente, pero fue una buena carrera.
Al igual que Chief Purser, que quedó en primer lugar, es una Uma Musume a la que hay que seguir de cerca en el futuro. El locutor y el comentarista hablaban de Urara y decían cosas positivas. Sin embargo, yo tenía la vista fija en el marcador y comprobé una y otra vez que no había ningún uno entre los 5 primeros puestos. El número de Urara, el número 1, no está ahí. ¿Por qué? Probablemente estoy más confundido ahora que en cualquier otro momento de mi vida, incluyendo la anterior. Probablemente ni siquiera estaba tan confundido cuando renací. Ella iba ganando la carrera hasta la mitad. Las piernas de Urara, cuando hicieron su último esfuerzo, deberían haber alcanzado sin duda a la líder. Y, sin embargo, por alguna razón, terminó en 9º lugar de 9 competidoras. La Uma Musume que iba en cabeza probablemente no le lanzó arena intencionadamente. No creo que tuviera la suficiente habilidad como para tirarle arena a Urara, que corría detrás de ella, con la meta tan cerca. De hecho, Chief Purser, que quedó en primer lugar, miraba a Urara como si no supiera lo que había pasado. Muchas de las Uma Musumes que quedaron en segundo lugar o más abajo también miraban a Urara con una expresión triste pero desconcertada. Fue tan repentino que no sabían por qué Urara había dado un volantazo. Ella, perdió, ¿verdad? Urara, el Haru Urara que conozco, perdió. Sin embargo, a diferencia de las demás Umas del hipódromo, que parecían tristes, salvo la ganadora, Urara saludaba a las gradas con una sonrisa. Era la sonrisa a la que estaba acostumbrada. No era la sonrisa de una mala perdedora ni de resignación. Sonreía sinceramente porque se había divertido en la carrera. Me quedé mirando a Urara durante unos segundos, luego alcé la vista hacia el cielo azul despejado. Oh. Entrenador. Después de la carrera, Urara, que se había cambiado de ropa en el vestuario, vino corriendo hacia mí. Como la carrera había terminado, llevaba su ropa de calle, un mono, y una bolsa con su uniforme de gimnasia a la espalda. Urara, déjame ver tus ojos. En ese momento, diversas emociones se arremolinaban en mi interior. Sin embargo, mi racionalidad me decía que había algo que debía priorizar como entrenador, así que primero examiné a Urara. Coloqué mi mano sobre la mejilla de Urara y con el pulgar le bajé suavemente el párpado inferior. Luego observé sus ojos. Los ojos de Urara estaban rojos, pero no por haber llorado. Simplemente estaban rojos porque se les había metido arena. Saqué de mi bolsillo un frasco de gotas para los ojos para Uma Musume y le pedí que me mirara antes de ponérselas. Urara no sabe ponerse las gotas y cierra los ojos cuando lo intenta. Ay, me duele muchísimo. Urara se rió como si sintiera cosquillas después de que le pusieran las gotas para los ojos. Al correr sobre tierra, es inevitable que entre algo de polvo y arena en los ojos. Urara lo sabe, y es algo bastante común, así que siempre llevo gotas para los ojos conmigo, pero aunque lo entendía, debió de entrarle tanta arena que tuvo que cerrarlos. Si te cae arena en el ojo justo cuando estás a punto de acelerar a toda velocidad, cualquiera se sobresaltaría. Menos mal que no se cayó. Si una Uma Musume se cae mientras corre a toda velocidad, podría sufrir más que una simple herida. Laceraciones, fracturas o, en el peor de los casos, la muerte. Tras comprobar que no tuviera otras lesiones además del enrojecimiento de los ojos, suspiré aliviado. Luego, tras una breve vacilación, abrí la boca. Urara, ¿qué tal la carrera? Cuando le pregunté, Urara sonrió mientras se secaba los ojos. Corrí muy rápido y fue muy divertido. Las carreras son divertidas. Veo, al oír la respuesta de Urara, sentí que todo mi cuerpo se volvía pesado. Dejé que mi mirada vagara sin rumbo y vi a una Uma Musume y que probablemente había participado en la carrera de hoy. Debió de haber perdido. La Uma Musume caminaba llorando, sin importarle la gente que la rodeaba. Sentí curiosidad por saber por qué no había nadie que se pareciera a su entrenador a su lado, pero mis pensamientos pronto se desviaron hacia otra cosa. ¿Cuál es la diferencia entre esa Uma Musume y Urara? ¿Cuál es la diferencia entre una Uma Musume que llora cuando pierde y Urara, que sonríe incluso cuando pierde? Pero, antes de que pudiera preguntarle si no estaba decepcionada, Urara habló. Pensé que estaba muy cerca de ganar. Me tragué las palabras que estaban a punto de salir de mi boca. La expresión de Urara era su sonrisa habitual, pero ¿era mi imaginación o un deseo mío que pareciera un poco triste? Así es, podría haber ganado la carrera. Si no se le hubiera metido arena en los ojos, Urara me habría mostrado una carrera lo suficientemente buena como para quedar en primer lugar. Fue una carrera casi ideal para una perra de caza. Estuvo a punto de ganar. Urara me había demostrado los resultados de su entrenamiento. Así que, si hubiera que culpar a algo, sería simplemente a la mala suerte. Tropezó al primer paso, pero la carrera de Urara denotaba esperanza.
La próxima vez, me aseguraré de que Urara gane la próxima carrera. Haru Urara no es una Uma Musume que no pueda ganar. En ese caso, mi trabajo como su entrenadora es hacerla ganar. Urara es una Uma Musume que sonríe incluso cuando pierde, pero también es cierto que tiene muchas ganas de correr rápido y ganar carreras. Uf, bien. Entonces Urara. Vamos a esforzarnos de nuevo a partir de mañana para poder ganar la próxima carrera. Sí. De acuerdo. Haré lo mejor que pueda. Alcé el puño en un gesto de determinación junto a Urara. Hice una nueva promesa. Sin duda, lograría que Urara ganara la próxima vez. Pasaría un tiempo antes de que llegara a conocer la dureza de las carreras no ganadas. Capítulo 6. Haru Urara conoce a un nuevo entrenador. Haru Urara es una Uma Musume del centro de entrenamiento de Kochi. Originalmente, corría en su ciudad natal de Kochi, pero su deseo de emociones fuertes la llevó a querer ingresar a la Academia Treizen. Sin embargo, Haru Urara no era una Uma Musume particularmente fuerte, ni siquiera en su ciudad natal. Había muchas Uma Musume de su generación más rápidas que ella. Aún así, otras Uma Musume que aspiraban a ingresar a la Academia Treizen, al igual que Haru Urara, reprobaron el examen de admisión, y solo ella logró entrar. La propia Haru Urara no entendía del todo por qué había aprobado. Su examen escrito fue un desastre y su desempeño en la prueba de carrera, pésimo. No creía estar ni cerca del nivel necesario para aprobar. A pesar de esto, Haru Urara no se rindió. Hizo todo lo posible por causar una buena impresión durante la entrevista. Habló de su deseo de disfrutar corriendo y participar en emocionantes carreras. Como resultado, por alguna razón, su traslado a la Academia Treizen fue aprobado. Haru Urara, que desconocía los criterios para aprobar o reprobar el examen, lo encontró extraño. Sin embargo, la felicidad y la alegría que sentía por poder asistir a la Academia Treizen la hicieron olvidarlo rápidamente. Solo la directora de la Academia Treizen, Yayo Yakikawa, y su secretaria, Tazuna Hayakawa, conocían los verdaderos criterios de admisión. Nadie podría haber imaginado que aprobó el examen simplemente por la alegría innata que demostró durante la entrevista. Así pues, Haru Urara se trasladó a la Academia Treizen, pero si le preguntaran si podría seguir el ritmo, la respuesta sería no. Apenas aprobaba sus estudios y, en las carreras, se quedaba atrás respecto a sus compañeras. Cuando miraba a su alrededor, solo veía a las brillantes Uma Musume, como una galaxia de estrellas, lo cual, para Haru Urara, era tan emocionante que la llenaba de aún más entusiasmo. Pero Haru Urara se enfrentó a un problema tras su traslado a la Academia Treizen, un problema fatal para cualquier Uma Musume que quisiera competir. No encontraba entrenador. La personalidad alegre y positiva de Haru Urara hacía que las demás Uma Musume sintieran camaradería con ella. Un extraño que no la conociera podría encontrarla increíblemente simpática y sonreír al conocerla. Sin embargo, desde la perspectiva de un entrenador, la evaluación de Haru Urara nunca fue alta. De hecho, en comparación con otras Uma Musume, no sería exagerado decir que era la más baja. La razón era su falta de velocidad, resistencia y su escasa aptitud para las carreras. Para ser descubierta por un entrenador, Haru Urara participó en varias carreras de práctica. Se inscribió y participó en las carreras de práctica de todos los equipos, incluido el conocido y más fuerte equipo de la Academia Treizen, el equipo Rigil. Los resultados fueron una derrota total. Siempre terminaba en último lugar entre todas las Uma Musume que participaron. Esto hizo que su nombre se convirtiera en tema de conversación entre los entrenadores, pero ningún entrenador excéntrico apareció para reclutarla. Excepto uno. Haru Urara conoció a ese entrenador casi al mismo tiempo que la mayoría de sus compañeros ya habían encontrado uno. Haru Urara estaba a punto de participar en una carrera de práctica con pocos participantes, pero llegó tarde porque había olvidado hacer la tarea del día anterior. Aún así, se dirigió a la carrera por si acaso podía participar. Allí conoció a un nuevo entrenador que acababa de ser asignado a la Academia Treizen este año. Por favor, déjame descubrirte. Por favor, déjame ser tu entrenador. Y así, el entrenador novato la descubrió. Vas a ser mi entrenador. De verdad. Haru Urara se sorprendió. Si bien le había pedido al entrenador que la observara, este se mostró sorprendentemente proactivo, lo que la dejó atónita incluso a ella. Sí. Yo también soy un novato, así que mientras no te importe. Lo soy. Sí. Ahora puedo correr. Aunque él se consideraba un novato, Haru Urara no tenía quejas. Simplemente estaba feliz de poder participar finalmente en una carrera, y las habilidades del entrenador eran algo secundario.
Este fue el encuentro entre Haru Urara y el entrenador novato, y el primer paso que dio la Uma Musume llamada Haru Urara en la Academia Treizen. Tras conocer a su entrenadora, Haru Urara comenzó a entrenar al día siguiente. Aprendió varias cosas. Antes corría como le daba la gana, pero ahora le habían enseñado la técnica correcta, mejoró su resistencia y aumentó su velocidad. A Haru Urara le encantaba correr, pero también le sorprendía lo rápido y lejos que podía correr. El progreso fue gradual, pero notablemente significativo. Le encantaba correr, y ahora le encantaba aún más. Si correr era tan divertido y emocionante, entonces las carreras serían aún más divertidas. Haru Urara lo creía firmemente. Pero a veces, tenía sus dudas porque el joven que se convirtió en su entrenador la miraba de vez en cuando con una expresión extraña. Haru Urara lo notó por primera vez al día siguiente de conocerse. Le dijeron que harían una prueba y al principio no le gustó la idea, pero su expresión se iluminó cuando supo que la prueba consistía en correr. Corrió en una pista de césped y en una de tierra, cubriendo distancias cortas, de 1 milla, medias y largas, tal como le había indicado su entrenador. Tras su primera carrera de corta distancia en la pista de césped, su entrenador tenía una expresión indescifrable. Cuando ella lo llamó, rápidamente recuperó su semblante habitual, pero era como si hubiera presenciado algo peculiar o inesperado. Haru Urara no sabía qué significaba eso. Sin embargo, después de correr primero en la pista de césped y luego en la de tierra, la expresión de su entrenador cambió. Haru Urara ni siquiera sabía para qué distancia o pista era apta. Con tal de poder correr, era feliz. Cuando su entrenador le dijo que era apta para carreras cortas en tierra, lo aceptó sin dudarlo, reconociendo que su entrenador era una gran persona capaz de criar a una Uma Musume. Durante 1 mes y medio, corrió todos los días bajo la guía de su entrenador. Siguiendo las instrucciones de su entrenador, Haru Urara tenía programado un entrenamiento individual con una Uma Musume llamada Happy Mic. La primera carrera fue una prueba de 1200 metros sobre césped. El resultado fue una derrota aplastante, pero Haru Urara estaba encantada de haber corrido con Happy Mic y quedó asombrada por su velocidad. Mic es tan rápida. Hizo un zas y desapareció. Urara, quiero decir, no importa. Haru Urara ladeó la cabeza con confusión mientras Happy Mic murmuraba, conteniendo las palabras. Por un instante, vio reflejada en el rostro de Happy Mic la expresión de su propia entrenadora. Urara, Happy Mic, correremos en la pista de tierra después de un descanso. ¿Están bien? Haru Urara sonrió ampliamente y asintió en respuesta a la pregunta de su entrenador. Sí. Oye, entrenador. Mic es increíble. Es rapidísima. Zas. Es así. ¿Qué tal te fue en la carrera? Fue muy divertido. Cuando Haru Urara respondió, su entrenador hizo una mueca sutil. Era la misma expresión que Haru Urara de veces veía en el rostro de su entrenador, muy similar a la que Happy Mic acababa de poner. Sin embargo, su entrenador se recompuso y dio instrucciones para la siguiente carrera. Esta vez se trataba de una carrera corta sobre tierra, la única condición en la que Haru Urara sentía que se desenvolvía bien. No obstante, aunque no fue tan malo como la carrera sobre césped, el resultado fue una derrota devastadora. Eso es increíble. Mic, eres rapidísimo incluso en la arena. A pesar de su completa derrota, Haru Urara se divirtió corriendo con Happy Mic. Cuando habló con ella después de la carrera, Happy Mic pareció a punto de decir algo, pero finalmente cerró la boca. Haru Urara lo encontró extraño, pero corrió hacia su entrenador. Oye, entrenador. Mic es increíble. Es rapidísimo. Es así, Urara, ¿qué tal estuvo la carrera? El entrenador se arrodilló para quedar a su altura y le preguntó. Haru Urara respondió con su sonrisa habitual. Fue muy divertido. Han pasado aproximadamente 2 semanas desde la carrera de práctica con Happy Mic. Las clases de Haru Urara terminaron por la mañana, así que fue a una zona comercial cerca de la Academia Treizen para comprar zanahorias para merendar antes de que comenzara su entrenamiento. Este distrito comercial era el lugar favorito de Haru Urara, y conocía a muchos de los residentes de Vista. Haru Urara les hablaba con una sonrisa, y ellos le devolvían la sonrisa. Era un lugar que le resultaba muy gratificante. Oh, si no es Urara-chan. ¿Viene hoy a comprar zanahorias otra vez? Cuando Haru Urara fue a la frutería a comprar zanahorias, el dueño le sonrió y la saludó. Haru Urara asintió con una sonrisa, pero entonces se fijó en algo que el dueño estaba preparando. Era una exhibición de verduras que estaba a punto de poner a la venta para los transeúntes. Haru Urara sintió curiosidad y se ofreció a ayudar. Al principio, el frutero dudó, pero la sonrisa de Haru Urara lo conquistó y aceptó su oferta.
Haru Urara tenía ese tipo de encanto. Haru Urara comenzó a llamar a los clientes que estaban frente a la tienda. Estaba tan contenta de que tanta gente se detuviera a escucharla que perdió la noción del tiempo y se concentró por completo en la tarea. Pasó 1 hora, 2 horas, e incluso después de que se vendiera la mayor parte de las verduras, Haru Urara seguía en su puesto. Entonces, oyó unos pasos familiares, y su rostro se iluminó al girarse hacia el sonido. Ah. Entrenador. ¿Qué haces aquí? ¿Estás de compras? Urara, tú, no, el entrenador de Haru Urara estaba allí. Su rostro se tornó algo serio al verla, pero se relajó a los pocos segundos y dejó escapar un profundo suspiro. Haru Urara ladeó la cabeza, preguntándose por qué su entrenador estaba allí. Urara, ¿qué hora es? ¿Qué? Vaya. El tiempo de entrenamiento ya terminó. Y con esa pregunta, Haru Urara se dio cuenta de lo que había hecho. El tiempo de entrenamiento ya había pasado, y su entrenador debía de haber venido a buscarla porque estaba preocupado. Oh, lo siento, entrenador. Al darse cuenta de esto, Haru Urara se sintió fatal. Sabía que había hecho algo mal y que debía disculparse. Al mismo tiempo, temía que su entrenador, que normalmente nunca se enfadaba, le gritara. La próxima vez, al menos contáctame, estaba muy preocupada. Sin embargo, su entrenador no se enfadó. Seguramente estaba enojado, pero se contuvo y rió como si sintiera alivio. Haru Urara se sintió aún peor cuando su entrenador se arrodilló a su altura y le acarició suavemente la cabeza, como siempre hacía. Al mismo tiempo, sintió una extraña calidez y felicidad. Después, acompañó a su entrenador por la zona comercial y devoró la hamburguesa de zanahoria que él había preparado, y luego se dirigieron a casa. La hamburguesa de zanahoria que preparó su entrenador era claramente de un cocinero aficionado. Pero para Haru Urara, estaba deliciosa y completamente satisfecha. Ya fuera porque estaba llena o porque el filete de hamburguesa con zanahoria estaba delicioso, Haru Urara regresó a su dormitorio de muy buen humor. Al llegar a la entrada, se topó con Fui Kiseki. Fui Kiseki era la líder de la residencia Rito, donde vivía Haru Urara. A pesar de ser mujer, Fui Kiseki tenía un aura principesca y, a ojos de Haru Urara, era una Uma Musume genial. Llevaba el pelo corto y negro y un rostro dulce capaz de encantar incluso a otras Uma Musume. Su estatura era de casi 170 centímetros, bastante alta para una mujer. Fui Kiseki pareció un poco sorprendida al ver el rostro de Haru Urara, pero rápidamente esbozó una sonrisa que habría hecho chillar a sus fans. Hola, bienvenida de nuevo, Pongri-chan. He vuelto, líder de la residencia. Pero no soy Pongri-chan. Soy Haru Urara. Haru Urara ladeó la cabeza con confusión. Como ninguna letra coincidía, se preguntó si Fui Kiseki la recordaba como otra persona. Eres una chica tan linda que me dan ganas de llamarte Pongri-chan, HMM. Fui Kiseki dijo esto mientras observaba a Haru Urara. Llevaba su mano habitual y una bolsa de plástico llena de zanahorias en la mano derecha, claramente acababa de regresar de hacer la compra. Desde la perspectiva de Fui Kiseki, Haru Urara parecía estar de muy buen humor. Sin embargo, Fui Kiseki sabía que Haru Urara había faltado al entrenamiento. Su entrenadora había llamado a la residencia para ver cómo estaba. La entrenadora ya le había informado que Haru Urara se encontraba en la zona comercial, pero como jefa de la residencia, Fui Kiseki sintió que debía reprenderla con delicadeza. Pongri-chan, tu inocencia es tu encanto, pero preocupar a tu entrenador es algo que no puedo aprobar. Preocupado. Mi entrenador estaba preocupado. Sí, lo estaba. Sobre las 3:30, ¿verdad? Llamó a la residencia y preguntó con preocupación si estabas en tu habitación. Era hora de entrenar y su Uma Musume no estaba. Si hubiera sufrido un accidente, podría ser un problema para el entrenador. Claro que Haru Urara tenía la mayor culpa por olvidar la hora de entrenamiento, pero para el entrenador, Haru Urara era su única protegida. Si se lesionara en un accidente, todo el tiempo y el esfuerzo que había invertido habrían sido en vano. ¿Se enfadó contigo? Sí, se enfadó. Haru Urara le contó todo a Fui Kiseki. Le contó cómo había olvidado la hora de entrenamiento, cómo su entrenador había ido hasta el distrito comercial para buscarla, su conversación, lo deliciosa que estaba la hamburguesa de zanahoria que preparó su entrenador y cómo los pimientos no eran tan amargos como pensaba. Fui Kiseki escuchaba con expresión seria, pero a mitad del relato, comenzó a sonreír con ironía. Jaja, no es eso, Pongri-chan. No estaba enojado. Te estaba regañando. ¿Hay alguna diferencia? En mi opinión, sí. El enfado es para uno mismo, pero una reprimenda es por el bien de la otra persona.
Creo que tu entrenador te regañó porque se preocupa por ti. Por lo que escuchó, Fui Kiseki creía que la máxima prioridad del entrenador era la seguridad de Haru Urara. Esto podría parecer obvio para cualquier entrenador, pero muchos ni siquiera son capaces de eso. Enfadarse es sorprendentemente fácil. Pero regañar es difícil porque surge del cariño hacia la otra persona. Así que mi entrenador me regañó porque se preocupa por mí. Estoy seguro de que sí. Ah, claro, cuando Fui Kiseki asintió, Haru Urara se llevó los dedos a la cabeza y la ladeó. Se había disculpado y había sido perdonada. Además, había cancelado el entrenamiento del día y le había preparado una hamburguesa casera de zanahoria. Haru Urara estaba contenta. No quería que la regañaran, pero sentía que él se preocupaba por ella. Pensando en esto, Haru Urara se tocó la cabeza con el dedo y le preguntó a Fui Kiseki. ¿Hay algo que pueda hacer por mi entrenador? Oh, es muy sencillo, Pongri-chan. Si te esfuerzas y eres tú misma, tu entrenadora estará contenta. Fui Kiseki sonrió. No era una sonrisa fría que cautivara a la gente, sino una sonrisa amable. Si me esfuerzo mucho, ¿estará contento mi entrenador? Objetivamente, Haru Urara siempre se esforzaba al máximo. Aunque a veces faltaba a algún entrenamiento, siempre se mostraba positiva y dedicada a las sesiones que le asignaba su entrenador. Pero para Haru Urara, lo hacía simplemente por diversión. Otros podrían decir que se esforzaba, pero Haru Urara sentía que podía hacerlo aún mejor. De acuerdo. Entonces trabajaré mucho más a partir de mañana. Haru Urara pensó que se esforzaría al máximo para complacer a su entrenador. Al ver esto, Fui Kiseki decidió que ya había hecho suficiente y volvió a ser ella misma. Por cierto, Pongri-chan, ya que estás aquí, ¿por qué no tomamos un té juntas? Tengo unas buenas hojas de té y también unas galletas deliciosas. No, gracias. El filete de hamburguesa de zanahoria que me preparó el entrenador era tan grande que estoy completamente lleno. Oh, qué lástima. Parece que me han rechazado. Fui Kiseki dijo esto con un guiño perfectamente ejecutado a Haru Urara. Al día siguiente, Haru Urara corrió hacia su entrenadora dando un salto y exclamó. Entrenador. Me esforzaré al máximo. Haru Urara decidió que se esforzaría aún más que antes. Y Haru Urara se esforzó mucho. Siguió el entrenamiento que le asignó su entrenador y pasó sus días feliz, sorprendida de cómo su cuerpo se volvía cada vez más rápido. Finalmente llegó el momento de su carrera de debut. Era una carrera de 1300 metros sobre tierra. Su entrenador había decidido que tenía posibilidades, y Haru Urara estaba tan emocionada que no paró de moverse en toda la mañana. Sin embargo, había recibido una advertencia de su entrenador. Como salía desde la puerta 1, debía tener cuidado con la arena que levantaba el Uma Musume que iba delante. Su estrategia era terminar con fuerza, así que ella se mantendría en el medio durante la mayor parte de la carrera. Le advirtieron repetidamente que tuviera cuidado con la arena que volaba, ya que le había entrado arena en los ojos durante un entrenamiento anterior. Y, efectivamente, la arena provocó que Haru Urara terminara en noveno lugar de 9 corredoras. La carrera había transcurrido exactamente como su entrenador la había planeado hasta el final, pero le entró arena en los ojos justo cuando estaba a punto de adelantar a una persona más para ponerse en cabeza. Aún así, Haru Urara corrió con todas sus fuerzas. Corrió con cuidado, procurando no caerse, aunque le dolían los ojos y no podía ver lo que tenía delante. Desde el inicio de la recta hasta la curva y desde la curva hasta la recta final, Haru Urara disfrutó corriendo junto a las demás Uma Musume. Su primera carrera fue mucho más divertida y emocionante de lo que jamás había imaginado, tanto que deseó poder seguir corriendo para siempre. Tras quedar novena debido al accidente, Haru Urara saludó con una gran sonrisa a sus conocidos del centro comercial y al público. Ver a los espectadores sonreírle y devolverle el saludo la llenó de alegría. Me pregunto por qué mi entrenador está mirando al cielo. Haru Urara encontró a su entrenador, pero él miraba al cielo y no a ella. Justo antes del accidente, Haru Urara había oído los vítores de su entrenador y, por alguna razón, tuvo una visión de su victoria. Aunque su resistencia había mejorado con respecto a antes, aún se cansaba hacia el final de la carrera. Pero en cuanto oía los ánimos de su entrenador, sentía una oleada de fuerza, como si pudiera hacer más, como si pudiera ganar. El hecho de que su entrenador no la estuviera mirando le resultaba extraño, y un poco triste. Está bien, Urara. Para ganar la próxima carrera, mañana volveremos a entrenar muy duro. Por eso Haru Urara se alegró tanto cuando su entrenador la animó después de la carrera. Sí. De acuerdo. Haré lo mejor que pueda. Haru Urara decidió esforzarse aún más.
Porque si lo hacía, podría tener una carrera emocionante y divertida como la de hoy. Por eso decidió trabajar duro. Capítulo 7. El nuevo entrenador está confundido. A principios de julio, tras la carrera de debut de Urara, la temporada se encontraba en pleno apogeo, entre la época de lluvias y el verano. No hacía suficiente calor como para considerarlo un verano en toda regla, pero el calor sofocante empezaba a hacerse notar. De ahora en adelante, tendría que tener aún más cuidado con la condición física de Urara. El calor era tan intenso que hasta el más mínimo movimiento nos hacía sudar, y una carrera larga la dejaba completamente empapada. Y yo estaba en el despacho del director, con aire acondicionado, un lugar sin ninguna conexión con ese calor. Es más, frente a mí, sentada al otro lado del escritorio, estaba la directora Akikawa, con la señora Hayakawa de pie a su lado. El despacho del director era fresco y cómodo, pero llevaba un rato sintiendo un sudor frío en la espalda. Aunque estaba sentado en la silla que me habían proporcionado, me preocupaba que mi espalda dejara una mancha de sudor. Julio significa verano. Pero para algunas personas que trabajan, también es una época para ilusionarse. Sinceramente, no puedo alegrarme de recibir una bonificación, esta situación es insoportable. Reflexioné para mis adentros, manteniendo una expresión impasible. Incluso sentí un fuerte dolor en el estómago. Los entrenadores que pertenecen a la Central Racing Association son considerados de altos ingresos, y los de la Treisen Academy reciben bonificaciones en verano e invierno. Además, aunque era mi primer año, la bonificación de verano era completa, no solo una pequeña cantidad simbólica. Eso me alegró. Mi sueldo mensual ya era decente, pero una bonificación era algo especial. La palabra bonificación sonaba maravillosa. Me emocionó. El problema era que el importe de la bonificación se calculaba en función de mi evaluación de desempeño. Es normal que el salario y las bonificaciones se determinen mediante una evaluación de desempeño. Sin embargo, mi trabajo es ser entrenadora de Uma Musume. La evaluación de desempeño de una entrenadora se decide por su trabajo diario y los resultados de su Uma Musume a cargo. Mi Uma Musume favorita, por supuesto, es Haru Urara. Y su resultado en su debut fue el 9 de 9. Me preguntaba cómo lo evaluarían los altos mandos de la Academia Treisen, la directora Akikawa y su secretaria, la señora Hayakawa. Debería haber tomado algún medicamento para el estómago. En la secundaria, formaba parte del equipo deportivo, e incluso en la escuela de entrenadores, me había preparado físicamente porque ser entrenador exige mucha fuerza. No tenía ninguna enfermedad crónica, y mi examen físico al ingresar a la Academia Treisen arrojó excelentes resultados en todas las categorías, pero sentía un fuerte dolor de estómago a pesar de no haber comido nada extraño. Asumí con confianza el entrenamiento de Urara, y cuando llegó su debut, quedó en 9º lugar. No soy tan insensible como para no sentir nada ante esta situación. Aunque el debut de Urara terminó con ella en 9º lugar, sentí que fue solo mala suerte y que tenía mucho potencial. Podría decir con certeza que habría quedado en primer lugar de no ser por ese accidente. Sin embargo, el resultado final fue el 9º puesto. Era un hecho inmutable, y ese hecho me carcomía por dentro. Los estudiantes reciben elogios por esforzarse. En el mundo laboral, los resultados lo son todo. Para Uma Musume, el resultado de la carrera lo es todo, y lo mismo ocurre con los entrenadores que las crían. Probablemente no me despedirían, pero mi evaluación sería bastante mala. La razón por la que un entrenador novato como yo estaba en la oficina del director era que el director era mi superior. Esto era así para la mayoría de los entrenadores en la Academia Treisen, con la excepción de aquellos que trabajaban como subespecialistas en un equipo. Si yo fuera un subentrenador, el entrenador del equipo al que pertenezco sería mi superior directo, pero como el director era mi superior, tuve que tener esta entrevista de evaluación de desempeño con el director y la señora Hayakawa. Para usar una analogía empresarial, fue como si el presidente de la compañía evaluara el desempeño de un nuevo empleado. Esto podría demostrar la dedicación del director, pero yo prefería no hacerlo. Te veo un poco pálido, ¿estás bien? Sentía la camisa empapada de sudor pegada a mi espalda, y la señora Hayakawa me preguntó como si pudiera leerme la mente. Jaja, tal vez el calor del verano me está afectando. Preocupación. Debes cuidar adecuadamente tu salud. Sí, claro, respondí, intentando con todas mis fuerzas mantener mi rostro impasible. Y así comenzó mi primera entrevista de evaluación de desempeño en esta vida. Primero, por favor, revise este documento. Es su evaluación de desempeño. Recibí el sobre que me entregó la señora Hayakawa y saqué el documento que había dentro. Respiré hondo y revisé el contenido.
Se dividió a grandes rasgos en 3 secciones. Mi actitud hacia el trabajo diario, mi evaluación del entrenamiento de Urara y los resultados de Urara. Cada una de estas secciones se subdividió a su vez en puntos más pequeños. Al igual que en un boletín de calificaciones escolar, cada elemento tenía una puntuación, pero al mirar el contenido, no pude evitar inclinar la cabeza. No es tan malo como pensaba, no, en realidad está bastante bien. Siempre es mejor obtener una puntuación alta que una baja, pero la evaluación de su desempeño fue tan buena que me generó sospechas. Como era de esperar, algunas evaluaciones fueron bajas debido a su 9º puesto en su debut, pero incluso eso no fue tan malo como pensaba. En general, la puntuación fue de aproximadamente 70 sobre 100. Pensaba que podría ser inferior a 50 o incluso a 40, así que esta puntuación tan alta me inquietó. ¿Hay algo que no entiendas? No es que no entienda, es solo que me sorprende que la evaluación sea tan alta, pregunté, preguntándome si se trataba de una evaluación para otra persona. La señora Hayakawa sonrió con ironía y negó con la cabeza. Luego les explicaré cómo evaluamos cada elemento. Eso, sería útil, pero ¿estás seguro de que tienes tiempo? No era la única instructora en la Academia Treizen. Había cientos de instructores. Así que me sentí mal por ocupar demasiado de su tiempo, y la señora Hayakawa volvió a sonreír con ironía. No hay problema. Solo dedicamos este tiempo a los nuevos instructores. Los que están en su 2º año o más ya están acostumbrados, así que lleva unos 10 minutos por persona. Lo entendí. Escuché atentamente la explicación de la señora Hayakawa sobre la evaluación, y ella mencionó el entrenamiento de Urara. En cuanto a Haru Urara, ha progresado muchísimo desde antes de entrar en la academia. Nos sorprendió que dijeras que solo estarías a cargo de ella, pero consideramos que el resultado actual es espléndido. Que eso es, bueno oírlo, sí. Pero quedó 9ª en su debut, ¿qué me dices de eso? Le pregunté a la señora Hayakawa, quien me elogiaba más de lo que esperaba, con cierta inquietud. Los resultados de Urara deberían haber sido de 1 sobre 5, pero la evaluación le otorgó un 3. Es cierto que el resultado de Haru Urara en su debut no fue favorable. Sin embargo, habría quedado primera en esa carrera de no ser por el accidente. Tuvimos eso en cuenta al evaluarla. Gracias, espera, ¿estabas viendo esa carrera? Estaba a punto de sonreír al ver lo bien que habían evaluado la carrera de Urara. Pero me contuve y pregunté, y la directora abrió su abanico con un chasquido. Por supuesto. Es el gran escenario para los estudiantes de la Academia Treizen. Aunque no pueda ir en persona, me aseguro de ver todas las carreras por televisión. La carrera de Haru Urara nos dio esperanzas para la próxima. Lo que le has estado enseñando a diario ha dado sus frutos, y esperamos con ilusión su futuro. El director Akikawa y la señora Hayakawa sonrieron al decir eso. Al verlos, reconsideré la posibilidad de que evaluaran tanto el proceso como los resultados. Gracias. Seguiré esforzándome al máximo con Urara. Sí. Nosotros también lo esperamos con ilusión. De acuerdo. Tengo grandes expectativas puestas en ti y en Haru Urara, pero, de repente, la expresión de la directora se tornó seria. Y dijo, con una presencia que no concordaba con su dulce apariencia. Puede que no seamos los únicos que hayan evaluado la forma de correr de Haru Urara. Tenlo en cuenta y sigue esforzándote. Sí. Al final, la directora volvió a ser ella misma, y yo le respondí con franqueza. Uf, qué susto. Regresé al espacio compartido con los entrenadores y dejé escapar un gran suspiro al sentarme en mi silla. La evaluación de desempeño fue mejor de lo que esperaba, y quedé muy satisfecho con la valoración del director y de la señora Hayakawa. Por otro lado, probablemente recibiría una evaluación más severa dependiendo de los resultados futuros de Urara, pero por ahora, puedo decir que fue una buena evaluación. En cuanto al bono, dado que Urara quedó en 9º lugar en su debut, no hubo premio en metálico, así que sería una experiencia bastante solitaria. Te ves cansado. ¿Qué tal la entrevista? Mientras tomaba un respiro, la señora Kiryuin, que estaba sentada a mi lado, me preguntó. Se levantó de su silla y se acercó a mí con una sonrisa, pero me pregunté si era solo mi imaginación la extraña sensación de cercanía. Sentía que había llegado a conocer mucho mejor a la señora Kiryuin, ya que había ayudado con el entrenamiento de Urara. Sin embargo, parecía que la señora Kiryuin aún no había encontrado la distancia adecuada con sus compañeros, pues no recordaba haberla visto conversar íntimamente con ningún otro entrenador novato aparte de mí. Regular. ¿Y el tuyo? Cuando le pregunté eso, la señora Kiryuin pareció preocupada.
Creo que recibí una buena evaluación, pero no sé qué tipo de evaluaciones recibieron los demás, de compañeros que ya han terminado sus entrevistas. No importa. ¿Quieren ver la mía? Me interrumpí y saqué el sobre que acababa de recibir de la señora Hayakawa. Entonces, a la señora Kiryuin se le iluminaron los ojos, metió la mano en su chaleco y sacó un sobre del mismo tipo que el mío. Me encantaría. Siempre he querido hacer esto desde que era estudiante. De acuerdo, me preguntaba si el intercambio de qué tal te fue en el examen. Vamos a enseñárnoslo. Era algo que solo hacían los chicos de primaria o secundaria con sus amigos. ¿Acaso las chicas no lo hacían? Recibí el sobre de la señora Kiryuin con esa pregunta en mente. No esperaba que me mostrara su evaluación de desempeño, ya que no era algo que la gente suele mostrar a los demás, y pensé que se reiría y diría: yo no haría eso. Pero con sus ojos brillantes, ya no podía decir que fuera una broma. Así que miré el contenido del sobre y luego miré a lo lejos. ¿Qué es esto? ¿Es a esto a lo que se refieren con ser de una escuela prestigiosa? Si mi evaluación de desempeño fue de 70, la de la señora Kiryuin estuvo cerca de 95. Fue una puntuación casi perfecta. Happy Mick, la yegua de Uma Musume a cargo de la señora Kiryuin, corrió una milla sobre césped en su debut. Tomó la delantera y se distanció de la otra Uma Musume, ganando por casi 5 cuerpos de ventaja sobre la segunda clasificada. Sabía que recibiría una buena evaluación, pero parece que obtuvo una incluso mejor de lo que esperaba. Su evaluación laboral, los resultados de su formación y sus logros en Uma Musume fueron todos de alto nivel. Por supuesto, Happy Mick solo había ganado en su debut, y no había garantía de que continuara obteniendo buenos resultados. Sin embargo, ganar en su debut significaba que ya estaba un escalón por encima de Uma Musume, la yegua de los otros 8 entrenadores. Esto es asombroso. Como cabía esperar de la señora Kiryuin. Sinceramente la elogié. Entonces, la señora Kiryuin, que estaba leyendo mi evaluación de desempeño, reaccionó de tal manera que las orejas de una Uma Musume se habrían movido frenéticamente. Soy increíble. Sí, es increíble. ¿En serio? De verdad. Es increíble. Elogia a la señora Kiryuin, pensando que un teléfono inteligente probablemente ofrecería más variedad de elogios. Sinceramente, me pareció increíble, pero mi elogio fue un tanto tibio. De alguna manera, siento que, si la elogio demasiado o me acerco demasiado, simplemente se lanzará de inmediato. Fue solo mi imaginación que parecía dispuesta a ir conmigo a cualquier parte sin pensarlo 2 veces, diciendo que era porque éramos amigos o porque era por Happy Mick. No, eso es ridículo, fui grosero al pensar eso. Si lo hubiera dicho en voz alta, no podría quejarme si me pegaba. Tuve un pensamiento ridículo sobre la señora Kiryuin, quien me había ayudado, así que tomé el informe de evaluación de desempeño y saqué a colación otro tema. Ah, sí, cuando recibamos nuestras bonificaciones, ¿te gustaría ir a tomar algo? Me has ayudado mucho, señora Kiryuin, así que déjame invitarla. Invité a la señora Kiryuin, medio en broma y medio en serio. Urara había perdido en su debut, pero pensé que había corrido también porque había entrenado con Happy Mick. Quería invitarla a cenar o a tomar algo después del trabajo para darle las gracias. Quizás no sea el ambiente adecuado para la señora Kiryuin, pero algo como tomar una copa después del trabajo en un izakaya sería una buena idea. Creo que deberíamos conocernos mejor antes de hacer algo así. En realidad, pensaba que todo el mundo iba a tomar algo con sus compañeros después del trabajo. Sin embargo, parecía que, para la señora Kiryuin, nuestra relación era de esas en las que ella se negaba incluso a tomar una copa después del trabajo. No, espera, lo reconsideré. Incluso siendo colegas, era natural desconfiar y rechazar una invitación a tomar algo por parte de una persona del sexo opuesto. Para mí, con mi edad, no veía a la señora Kiryuin ni a Urara como personas del sexo opuesto, así que no había mucha diferencia, pero para la señora Kiryuin, la historia era distinta. No tiene por qué ser un 1 contra 1, ¿sabes? Depende del horario de nuestro Uma Musume, pero también podríamos invitar a las otras novatas. Eso sería aún más difícil. ¿Es eso cierto? Es así. Tal vez sí, pensé. No éramos amigas íntimas, pero la señora Kiryuin no tenía motivos para mentir. Al parecer, salir a tomar algo con sus colegas le resultaba difícil. Por cierto, ¿qué implicaría conocernos mejor? Por ejemplo, sentí un poco de curiosidad y pregunté. La señora Kiryuin pensó por un momento y luego dijo, tímidamente. Eso sería, por ejemplo, ir juntos a un karaoke, que era más difícil. Ir a tomar algo o entrar juntos a un espacio cerrado como una sala de karaoke.
Para mí, era más relajado ir a tomar algo, ya que podías usar la comida y la bebida para mantener la conversación. En el karaoke se podía pedir comida y bebida, pero me pareció más complicado que en un izakaya si solo eran dos personas. Ya veo, bueno, fue una sugerencia repentina, y te tomarás más en serio el entrenamiento de Happy Mick, así que estarás ocupado. Mis disculpas. Encontraré otra forma de agradecérselo. Pensé que sería mejor. Tras su carrera de debut a finales de junio, el objetivo de Urara era ganar una carrera no oficial. Aunque existían muchas oportunidades para participar en carreras no catalogadas, me encontré ante una situación difícil. Porque hay un periodo de un mes sin ninguna carrera de tierra de corta distancia. Se trataba del calendario de las carreras de corta distancia sobre tierra, que no figuraban en la lista oficial, y que era la distancia preferida de Urara. Tras su debut, las primeras carreras no oficiales se disputaron a principios de julio. Lo mismo ocurrió con las carreras de corta distancia sobre tierra, pero si nos perdíamos alguna, la siguiente no sería hasta finales de agosto. Supuse que se debía al calendario de otras carreras, pero después de finales de agosto, las carreras de corta distancia sobre tierra, no catalogadas, se celebraban aproximadamente una vez cada 2 semanas. ¿Debería inscribirla en la carrera lo antes posible, con la esperanza de que suba de categoría? ¿O debería entrenar aún más a Urara hasta finales de agosto? ¿Qué opinas, Urara? Cuando le pregunté a Urara, que se había unido a mí después de clase, ladeó la cabeza con su sonrisa habitual. Correré cuando pueda. No estás herido y te encuentras bien, ¿qué debo hacer? Era solo principios de julio, pero como tenía que inscribirme en la carrera, apenas tuve tiempo para pensar. Incluso si me inscribía, existía la posibilidad de que nos eligieran por sorteos y había demasiados participantes. Por lo que vi en su debut, creo que Urara puede ganar siempre y cuando no se enfrente a una Uma Musume fuerte como Happy Mick, pero existe la posibilidad de que la rechacen en la lotería, así que debería presentar mi solicitud. Si se aprobaba la solicitud, correría en la carrera no oficial, y si no era elegida por sorteo, correría en la carrera no oficial a finales de agosto. Urara estaba en condiciones suficientes para tomar esa decisión. Había perdido su debut, pero eso no la había afectado negativamente a nivel mental. Su cuerpo estaba perfectamente sano y su ojo, que se había hinchado por el impacto de la arena, había vuelto a la normalidad en menos de 2 días. Muy bien, entonces participemos en la carrera no oficial la semana que viene. Urara estaba bien, pero otras integrantes de Uma Musume podrían haber sufrido un daño psicológico al perder su debut. Era posible que el número de participantes de Uma Musume fuera reducido, y que Urara pudiera luchar en condiciones favorables. La semana que viene, puedo volver a correr una carrera. Puede que haya demasiadas solicitudes y tengamos que hacer un sorteo, pero voy a seguir adelante con ese plan. ¿Te parece bien? Sí. Vale, me estoy emocionando. Haré lo mejor que pueda. Sonreí con ironía ante el entusiasmo de Urara, pero al mismo tiempo, me sentí aliviada. En comparación con otras Uma Musume, Urara tenía un deseo de ganar menor, pero, por otro lado, era mentalmente fuerte. Para ser precisos, parecía priorizar divertirse corriendo y compitiendo, pero su capacidad para no desanimarse por la derrota era una especie de talento. Así es, aunque tenga pocas ganas de ganar, posee el instinto de una Uma Musume para aspirar al primer puesto. Lo único que tengo que hacer es fortalecerla lo suficiente para que pueda ganar divirtiéndose. Si hiciera eso, los resultados serían los esperados. Podría perder por buena o mala suerte, como en su debut, pero estaba seguro de que Urara sería capaz de vencer a cualquier Uma Musume. Sí, puede hacerlo siempre y cuando sea un camino de tierra de corta distancia, pero, una milla probablemente siga siendo imposible. Si Urara pudiera mejorar su resistencia, podría participar tanto en carreras de 1 milla como en carreras de corta distancia. Pero por ahora, tenía que evitar las carreras no oficiales corriendo distancias cortas, así que le indiqué a Urara que hiciera su calentamiento y presenté la solicitud para su carrera no oficial. Y la semana siguiente. No nos rechazaron en la lotería, y mientras observaba cómo se desarrollaba la carrera, no pude evitar murmurar. Así son las cosas. Allí estaba Urara, siendo marcada por las otras Uma Musume mientras corría. Capítulo 8. El nuevo entrenador se disculpa. Poco antes del comienzo de la carrera no oficial, estaba esperando en la primera fila de las gradas, igual que lo había hecho para la carrera inaugural. Como la carrera de hoy se celebraba en el hipódromo de Fukushima, habíamos llegado el día anterior para prepararnos. Viajábamos en un coche propiedad de la Academia Treizen, pero Urara no se mareó ni siquiera durante el largo trayecto y estuvo charlando animadamente todo el camino mientras yo conducía.
Nos alojamos en una posada barata que se ajustaba a nuestro presupuesto, pero Urara parecía estar pasándoselo tan bien como si estuviera de excursión. Pensé que esa audacia era una de las mayores virtudes de Urara. Así pues, estábamos preparados para la carrera no oficial. Como era de esperar, se trataba de una carrera de corta distancia sobre tierra, pero en el hipódromo de Fukushima, la distancia era de 1150 metros, un poco más corta que la de las carreras de corta distancia en otros circuitos. Además, el recorrido irregular de la carrera comenzó en una recta de césped antes de pasar a la pista de tierra. Si bien era más corta que otros recorridos, la primera recta era larga, y la recta después de la curva a la derecha era bastante corta. Comparado con el hipódromo de Tokio, donde Urara debutó, este era un hipódromo compacto. Dado que la carrera se celebraba en Fukushima, había menos espectadores que en el hipódromo de Tokio. Sin embargo, se habían congregado más de 30.000 personas, y sus reacciones de alegría y tristeza ante la carrera de Uma Musume parecían ser las mismas en todo el país. Saque la tarjeta de la carrera y revise su contenido. A diferencia de su carrera de debut, Urara estaba en la puerta 6, que era un poco exterior. Sería más fácil correr desde allí que desde una puerta interior, pero pensé que esta posición era complicada a su manera. También comprobé la popularidad de Urara y esbocé una pequeña sonrisa irónica. Quedó en 9º lugar en su debut, pero es la tercera más popular, parece que la habilidad de Urara está mejor valorada de lo que pensaba. Mini Daisy, que corrió con ella en la carrera de debut y terminó en 4º lugar, también estuvo presente, pero fue clasificada por debajo de Urara como la quinta más popular. Probablemente se deba a que la consideraron una candidata con muchas probabilidades de ganar de no haber sido por el accidente. Esperé a que comenzara la carrera mientras pensaba en eso. Después de unos minutos, la fanfarria resonó en el hipódromo de Fukushima y la voz de un locutor masculino hizo eco. El hipódromo de Fukushima está cubierto por un cielo gris. El tiempo se ha mantenido estable y la pista ha sido declarada en buenas condiciones. La cuarta carrera es una prueba no oficial de 1150 metros sobre tierra con 9 participantes. La salida está a punto de comenzar. Sus palabras me hicieron alzar la vista al cielo. El tiempo había sido agradable para la carrera inaugural, pero hoy, densas nubes cubrían el firmamento. No hacía un calor intenso del sol, pero el sudor me perlaba la frente debido a la temperatura cercana a los 30 grados y la creciente humedad. Diría que tuvimos suerte de que la carrera de Urara comenzara antes de que empezara a llover. Si hubiera llovido, la pista de tierra se habría mojado, lo que habría dificultado aún más la carrera. Además, durante su debut, a Urara le había caído arena en los ojos, pero si las condiciones de la pista eran malas, no sería arena, sino barro lo que saldría disparado. Cuando la arena le golpeó los ojos, solo se desvió de la trayectoria, pero si le caía barro, no podría competir en absoluto. Le había dicho a Urara que tuviera cuidado, pero no sabía qué iba a pasar hasta que empezara la carrera. Mientras miraba al cielo, el locutor continuó con sus comentarios y pasó a presentar a las Uma Musume, que estaban a punto de salir a correr. Puerta 6, Uma Musume 6. Esta clasificación es un poco inesperada. Haru Urara es la tercera más popular. Entra por la puerta con una sonrisa, quedó 9ª en su debut, pero fue por un accidente, y creo que tiene mucho talento. Es mi favorita. El comentarista dijo eso, pero era bastante raro que alguien que había quedado última en la carrera anterior fuera la tercera más popular en la siguiente. También significaba que había demostrado un rendimiento a la altura de las altas expectativas en su debut. Puerta 8, Uma Musume 9, Castaneda Ridom ha terminado de entrar por la puerta. Los preparativos para la carrera están completos. Mientras escuchaba los comentarios y esperaba a que comenzara la carrera, la última Uma Musume entró por la puerta. Unos segundos de silencio se extendieron por el hipódromo. Ni un solo espectador perturbó la concentración de las Uma Musume, que estaban a punto de comenzar a correr, conteniendo la emoción de la carrera. Y entonces, con un golpe seco, las puertas se abrieron. Las puertas están abiertas. Todas las Uma Musume han tenido un buen comienzo, una se ha quedado atrás. Uma Musume 9, Castaneda Ridom, se ha quedado atrás al igual que en su debut. Urara tuvo una salida limpia y comenzó a correr. Ya hay uno menos, una de las corredoras de Uma Musume se había quedado rezagada, pero esta carrera era de 1150 metros. Un mal comienzo ya era un error fatal. Se había quedado rezagada por apenas 1 o 2 segundos, pero el récord de la pista de tierra de 1150 metros del hipódromo de Fukushima era de 1 minuto y 7,4 segundos para la categoría clásica y de 1 minuto y 6,1 segundos para la categoría senior. Para una Uma Musume que podía recorrer más de 6 cuerpos en un segundo a máxima velocidad, esa diferencia era enorme.
A la cabeza del grupo se encuentra Uma Musume 5, Xabalanque, seguida por Uma Musume 7, Heartsisar, a un cuerpo. 2 longitudes más atrás, Uma Musume 1, Cosmo Scraper, Uma Musume 4, Mini Daisy y Uma Musume 2, Spanish Gelato, han formado un grupo. 2 longitudes más atrás se encuentran Uma Musume 6, Haru Urara, Uma Musume 3, Uaku Ribbon y Uma Musume 8, Compromise. Castanet Rhythm, que salió tarde, se encuentra en la parte trasera, a 7 cuerpos. Estaban en la clase junior, pero la carrera de Uma Musume fue rápida. La carrera se decidiría en poco más de 1 minuto, por lo que el momento de su movimiento era crucial, pero, así son las cosas. No pude evitar murmurar mientras observaba cómo se desarrollaba la carrera ante mis ojos. Los movimientos de las dos Uma Musume que habían elegido ser receptoras como Urara eran claramente extraños. Con extraños no me refería a que estuvieran lesionadas, sino a que corrían para igualar el ritmo de Urara. Además, las Uma Musume que corrían por delante de Urara también miraban hacia atrás de vez en cuando. Probablemente estaban preocupadas por el sprint final que Urara había mostrado en su debut. Las Uma Musume que iban al frente desconfiaban del arranque de Urara, y las Uma Musume que también eran receptoras probablemente tenían la intención de separarse al mismo tiempo que Urara. Las dos Uma Musume que seguían a Urara corrían ocasionalmente a su lado o la adelantaban ligeramente, realizando movimientos que parecían intentar desconcentrar a Urara. No llegó a ser un obstáculo para correr o para el recorrido, pero era evidente que se trataba de un movimiento que tenía en cuenta la presencia de Urara. Esto es malo, chasqueé la lengua para mis adentros. Era probable que otros entrenadores también hubieran visto el final de Haru Urara en su debut y pensaran que habría ganado de no ser por el accidente. La única carrera que Urara había corrido era su debut. Fue solo una carrera, pero al fin y al cabo, fue una carrera. Como había dicho el director, aparecer en televisión significaba que su estilo de carrera quedaba registrado. Era natural, en cierto modo, destacar a una talentosa Uma Musume. Me alegraba un poco que la Uma Musume a la que estaba entrenando recibiera esa atención, como si la estuvieran evaluando, pero no podía simplemente alegrarme. Solo estaba entrenando a Urara, y no podíamos practicar corriendo mientras nos marcaban. Incluso cuando le pedí a la señora Kiryuin que la dejara correr junto a Happy Mick, había una diferencia de habilidad, así que Urara solo perseguía a Happy Mick, y a Urara le faltaba experiencia corriendo en una competición. Puede que no seamos los únicos que hayan evaluado la forma de correr de Haru Urara. Tenlo en cuenta y sigue esforzándote. Las palabras del director durante mi entrevista de evaluación de desempeño me rondaban por la cabeza. Esa fue la forma que tuvo la directora de darme consejos. No me lo dijo directamente para salvar mi reputación, o pensó que me daría cuenta. Pensaba que, dado su buen desempeño en su debut, sería capaz de ganar la siguiente carrera. Esa era la diferencia entre yo, que pensaba así, y los demás entrenadores, que no lo creían. ¿Se debía a una diferencia en los años de experiencia como formador o a una diferencia de talento? Sin duda, este es mi error. No se trataba solo de que no hubiera podido crear un entorno de entrenamiento. Como mínimo, yo, el entrenador, debería haberlo notado de antemano y haber advertido a Urara. En el fondo, fui arrogante al pensar que Urara ganaría la siguiente carrera. Sonaba bien decir que tenía tanta fe en ella, pero si me hubiera dado cuenta, podría haber preparado una contramedida. Al entrar en la curva, Uma Musume 5, Xabalanque, y Uma Musume 7, Heartsisar, compiten por el liderato. Pero las corredoras que vienen detrás también se acercan poco a poco. 3 cuerpos más atrás, Uma Musume 4, Mini Daisy, Uma Musume 1, Cosmo Scraper, y Uma Musume 2, Spanish Gelato, las siguen, y 2 cuerpos más atrás, Uma Musume 6, Haru Urara, Uma Musume 3, Uaku Ribbon, y Uma Musume 8, Compromise, corren codo con codo. Será difícil para Castanet Rhythm, que ha salido tarde. La distancia con la Uma Musume que va delante se ha reducido a 4 cuerpos, pero ¿podrá alcanzar la cabeza de carrera? Urara aumentaba lentamente su velocidad, aunque parecía estar pasándolo mal. Pero las Uma Musume a su alrededor también aumentaban la suya, y la distancia con la delantera se reducía poco a poco. Mientras esto sucedía, el locutor, que hasta entonces había estado hablando de forma distante, comenzó a emocionarse más. La recta final está a la vista desde la esquina. Uma Musume 5, Xabalanque y Uma Musume 7, Heartsisar corren codo con codo. Pero Mini Daisy ha aparecido. ¿Podrá alcanzar a las líderes? ¿Y qué pasará con las de atrás? La recta del hipódromo de Fukushima mide menos de 300 metros, es prácticamente plana y se alcanza la meta en un instante.
Además, la curva presenta una suave curva desde la entrada hasta la salida, y una curva pronunciada cerca de la salida, una estructura conocida como curva en espiral. La suave curva en espiral dificulta la pérdida de velocidad, mientras que la pronunciada curva cerca de la salida facilita que la Uma Musume se abra demasiado. Esto tiende a dispersar al grupo, por lo que para Urara, una corredora que también estaba siendo marcada, la recta final representaba su oportunidad de ganar. La única preocupación era cómo le afectarían las dificultades derivadas de estar marcada. Pensé que Urara estaría bien, pero correr en una situación diferente a la habitual seguramente le agotaría mucho. Las corredoras que vienen detrás también están acelerando. Aquí vienen Uma Musume 6, Haru Urara. Waku Ribbon y Compromise también están acelerando. La distancia con la delantera es de 4 cuerpos. No, la ha reducido a 3. Solo quedaba la recta final, pero Urara se había abierto un poco porque siguió corriendo sin reducir demasiado la velocidad en la curva. Probablemente su resistencia sería mínima, pero no sabía qué pasaría porque se había salido de la pista. Apreté el puño y observé a Urara, escuchando los vítores de los espectadores. Xabalanque, que iba a la cabeza, está escapando. Hard-Sisar se ha quedado sin fuerzas, pues está retrocediendo. Mini Daisy ha tomado su lugar y persigue a Xabalanque. Detrás de ellas está Haru Urara. Haru Urara puede acercarse y ganar, Waku Ribbon. La Waku Ribbon ha escapado. Compromise también la sigue y la supera. La recta final era corta, y cada Uma Musume estaba en su último esfuerzo, adelantando y siendo adelantada. Pero vi la portería que se acercaba rápidamente, la velocidad de Urara, y la velocidad y posición de las demás Uma Musume, y no pude evitar fruncir el ceño. Urara estaba al límite debido a la competencia desconocida. Había comenzado su último esfuerzo, pero no sabía si su resistencia le duraría hasta el final. Podía ver a Urara, que normalmente era alegre y corría con una sonrisa, con aspecto de estar pasándolo mal. Uf, aguanta, Urara. Solo un poquito más. Aguanta. En cuanto vi el rostro de Urara, las palabras de aliento que había contenido, pensando que podrían desconcentrarla, brotaron de mi boca. Deposité todas mis esperanzas en esas palabras, esperando que le dieran a Urara la fuerza para correr. Los pies de Urara, que habían comenzado a ralentizarse, se impulsaron con fuerza contra el suelo. Y ella aceleró desesperadamente, intentando adelantar a la Uma Musume que tenía delante. Haru Urara, que creíamos que se estaba quedando atrás, ha recuperado fuerzas. Pero quedan menos de 100 metros. Mini Daisy ha cambiado de líder. Xabalanque está luchando por recuperar el liderato. Waku Ribbon y Compromise también se están lanzando al ataque. Como se había abierto mucho, no había ninguna Uma Musume que pudiera bloquear a Urara. Pero no sabía si podría llegar al frente porque se había abierto mucho. Vamos. Urara. ¿Cómo es eso? Mini Daisy, ¿cómo es eso? El segundo puesto es una línea recta. ¿Podrá alcanzar a Mini Daisy? ¿Escapará Mini Daisy? Waku Ribbon corre a su lado y ahora, gol. La batalla por el tercer puesto es una mezcla de Xabalanque, Compromise y Haru Urara. El locutor gritó al mismo tiempo que yo. Instintivamente miré el marcador, pero la carrera aún no había terminado. El marcador se iluminó cuando el Uma Musume que venía detrás cruzó la línea de meta. El primer puesto fue para Uma Musume 4, Mini Daisy. El segundo lugar fue Uma Musume 3, Waku Ribbon. El tercer puesto fue para Uma Musume 8, Compromise. El cuarto puesto fue para Uma Musume 5, de Xabalanque. Y quinto lugar, Uma Musume 6, Haru Urara. Al ver aquello, no pude evitar golpear con el puño derecho la barandilla de las gradas. Un sonido sordo resonó y un dolor agudo recorrió mis nudillos raspados, pero en mi interior, la rabia era mayor que el dolor. Al igual que en su debut, Urara debería haber ganado esta carrera. Incluso si había sido marcada por varias Uma Musume, debería haber podido ganar gracias a su aceleración en la recta final. La razón por la que no pudo fue culpa mía, por no esperar que Urara fuera marcada en su segunda carrera. Quizás simplemente tuvo mala suerte en su debut, pero esta vez, fue mi error. Urara dio lo mejor de sí y yo no. Esa fue la causa de nuestra derrota. Había llegado a la meta, pero solo las 3 primeras integrantes de Uma Musume podían actuar en el concierto posterior a la carrera. Salí de las gradas y esperé un rato antes de encontrarme con Urara. Entrenador. Cuando Urara me encontró, corrió alegremente hacia mí. Tenía su sonrisa habitual, que me costaba creer que fuera justo después de una derrota, pero al verla, desvié la mirada ligeramente. Esta vez no pude preguntarle su opinión sobre la carrera.
Sin embargo, cuando Urara se acercó a mí, empezó a saltar alegremente. Jeje. Esta vez también pude oír tu voz mientras corría. Cuando oigo tu voz, puedo esforzarme al máximo. Urara me sonrió al decir eso. Debió de haberse cambiado a toda prisa, pues aún tenía grumos de arena en la frente, recuerdo de la carrera. Saqué un pañuelo del bolsillo, me arrodillé y le limpié la suciedad de la cara a Urara. Mientras lo hacía, Urara se rió como si tuviera cosquillas, pero cuando vi esa sonrisa, no pude evitar murmurar. Lo siento, Urara. ¿Eh? ¿Por qué te disculpas, entrenador? Urara me miró desconcertada ante mi disculpa. Al ver su expresión, le acaricié suavemente la cabeza con el pañuelo. En esa carrera de hace un momento, si me hubiera preparado mejor, podría haberte hecho ganar, así que tengo que disculparme. ¿En serio? No lo entiendo del todo, pero no pasa nada. Porque me lo pasé genial. Urara simplemente ladeó la cabeza ante mi disculpa. Y no pareció importarle en absoluto, y sonrió como siempre. Y esta es la primera vez que quedo en quinto lugar. ¿El marcador? Es la primera vez que veo mi número ahí. Urara comentó que siempre había quedado última en su ciudad natal. Era la primera vez que llegaba a la meta y sonrió sinceramente, diciendo que estaba feliz con solo ver su número en el marcador. Ya veo, pero, Urara, quiero que ganes. Comparada con lo que esperaba cuando comencé a entrenarla, Urara había progresado mucho más de lo que jamás hubiera imaginado. Por eso quería que esta inocente Uma Musume ganara. Estas no eran las palabras de un hombre que hubiera descuidado prepararse para la victoria. ¿El quinto puesto no está bien? Ni el cuarto, ni el tercero, ni el segundo puesto son buenos. Quiero que consigas el primer lugar. Quiero que ganes, y quiero que bailes y cantes como el centro del concierto ganador. Ese es mí. Cuando dije eso, me di cuenta de algo. Lo que acababa de decir era el sueño de todo entrenador. Quiero que la Uma Musume que tengo a mi cargo obtenga el primer lugar. Quiero mejorar sus habilidades y llevarla a una categoría superior. Quiero que venza a muchos rivales fuertes en las carreras importantes y que consiga una victoria honorable. Ganar en su debut significaría que ocuparía el 9º lugar entre las Uma Musume de la Academia Treizen. Incluso en las carreras no oficiales, solo alrededor de la mitad de ellas lograrían obtener el honor del primer puesto. Las Uma Musume restantes vivirían en la desesperación sin haber conseguido jamás el primer puesto, abandonarían la Academia Treizen o se unirían a una liga de carreras local. Incluso si continuaran compitiendo en carreras no oficiales hasta lograr el primer lugar, la diferencia de nivel las aplastaría una vez que ascendieran de categoría. De hecho, algunas integrantes de Uma Musume abandonaron la Academia Treizen tras su derrota en el debut. Era un mundo cruel, y no solo las Uma Musume, sino también sus entrenadores, estaban desesperados. Ah, es cierto. No quiero que Urara pierda. Si para Urara lo importante es divertirse en la carrera, quiero que gane mientras se divierte. No tengo intención de seguir inscribiéndola en carreras no oficiales esperando a que gane. Si Urara dice que las carreras son divertidas y emocionantes, quiero que corra en carreras de una categoría aún mayor. Quiero que corra en carreras aún más divertidas y emocionantes. Pensé que ese era mi papel como Urara. El de entrenadora de Haru Urara. ¿Entrenador? Urara ladeó la cabeza, preguntándose por qué había dejado de hablar. Puse mi mano sobre su cabeza y dije con determinación. Urara, quiero verte más fuerte, conseguir el primer puesto y emocionarte como la estrella del concierto ganador. No quiero que te conforme con solo terminar la carrera. Quiero que consigas el primer puesto, eso es lo que quiero. Para Urara, que no buscaba resultados en la carrera, esto podría ser una imposición unilateral. Pero vi potencial en la forma en que Urara corría, no solo en su nombre, Haru Urara. Un concierto ganador, sí. Yo también quiero estar en uno. Suena muy divertido. Cuando Urara escuchó mis palabras, pareció más interesada en el concierto ganador que en obtener el primer lugar. Al oír eso, no pude evitar sonreír con ironía. Puedes estar en un concierto ganador si quedas en tercer lugar o más arriba, no, esto es un progreso comparado con antes. Si Urara quiere quedar en tercer lugar, lo único que tengo que hacer es entrenarla para que pueda quedar en primer lugar. Todavía no percibía en Urara un fuerte deseo de ganar o perder. Sin embargo, si quería participar en un concierto exitoso, debía quedar entre los primeros puestos de la carrera. Pensé que este era el primer paso. Entonces, de repente, se escuchó el tierno gruñido del estómago de Urara. Cuando la miré, estaba sonriendo con ambas manos sobre su vientre. Me dio hambre después de la carrera. Oye, entrenador. Vamos a comer algo. Sí, eso es. Hagámoslo.
Bueno, ya que estamos aquí, vamos a comer algunas de las especialidades de Fukushima antes de irnos a casa. Vamos a comer Ikan Ninjin. Ikan Ninjin. Eso suena delicioso. Le devolví la sonrisa a la radiante Urara y lentamente apreté el puño a mi espalda. La siguiente carrera de corta distancia sobre tierra, sin clasificación oficial, no se celebraría hasta finales de agosto. No sabía cuánto podría entrenarla para entonces, pero estaba decidido a que Urara ganara la próxima vez. Continuará. Y hasta aquí dejamos el capítulo. En un par de días subiré otra parte de esta historia, y no se olviden de dejar un comentario sobre lo que les pareció esta historia o qué historia quieren que suba. Nos vemos.